que hace que los principales que carguen el peso de la tributación somos los consumidores. Cada vez que vamos a un restaurante que tenemos que pagar 18 o 20% más el 10%, eso es demasiado obvio. Entonces nosotros, los que van a los restaurantes, nosotros los más ricos, necesitamos una estructura tributaria con una carga que penalice más a los sectores de mayor ingreso. Porque hoy en día, que ya República Dominicana, un poco la línea bonita a nivel internacional para los inversionistas, muchos inversionistas que quieren invertir aquí no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque en sus reglamentos, en sus leyes internas, no les permite poner dinero en un país que no tenga el grado de inversión. Cuando tengamos el grado de inversión, no estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Y creo que un último componente que deberíamos evaluar es: ¿estamos nosotros en capacidad de discutir una reforma fiscal amplia? O sea, el gobierno no tiene tantos gastos que recortar. Y el índice de costo de vida sobre todo, y la tasa de crecimiento del producto. No es que no hemos crecido, estoy de acuerdo con él. Hemos crecido, estamos de acuerdo. Pero quizás no en la magnitud que dicen que hemos crecido las cuentas nacionales. Y eso hace que creemos una injusticia tributaria si nos estamos llevando de ese coeficiente para cobrar impuestos. Hola, mi nombre es Richard Medina, yo soy el coordinador académico de la carrera de Economía del INTEC. Pienso que antes de hablar de reforma fiscal deberíamos como sociedad pensar qué tipo de país queremos en el largo plazo y qué otras reformas habría que hacer previo o concomitante con una reforma tributaria fiscal. Digo esto porque, por ejemplo, el sector eléctrico está demandando 1.500, 1.600 millones de dólares por año en subsidios. Y ese es un dinero altamente improductivo que representa alrededor del 40% del déficit fiscal del gobierno. Entonces, esa es la fuente única de gasto improductivo más alta que tenemos. Y entiendo que hasta tanto esa fuente no sea revisada, no sea analizada y se le presente un plan sensato, realizable de cómo reducirlo, pues entonces hablar de reforma fiscal estaríamos igual desperdiciando una gran cantidad de recursos. La necesidad de la reforma se ve en varios aspectos. Uno es que República Dominicana es de los países que menos recauda en América Latina, a pesar de que es un país con tasas de impuestos por encima o iguales al promedio de América Latina. Y eso hace que nosotros tengamos una restricción de gasto violenta, en el sentido de que no podemos gastar mucho o acorde a las necesidades que tenemos como país. Eso también produce que nosotros tengamos un gasto público por debajo del promedio de América Latina. Ese gasto público se ha ido moviendo hacia uno más improductivo, básicamente porque gastos más productivos como las obras de infraestructura, gasto de capital, hacer un puente, una carretera, un sistema de metro, el gobierno ha ido achicando el presupuesto para ese tipo de proyectos porque no quiere que su déficit fiscal es gasto más de lo que ingreso, más de lo que recaudo, se abulte. Y hacen el ajuste por menor gasto de capital. En ese interín, lo que hemos visto es que la factura de interés de la deuda pública ha subido a niveles muy elevados, entre los 15 países a nivel mundial que más factura de intereses pagan. Y segundo, que no estamos satisfaciendo la necesidad de la ciudadanía. A pesar de que tenemos tasas altas, que hay un grupo social, sobre todo clase media y ciertos sectores económicos que pagan muchos impuestos y una carga muy elevada, otros grupos tienen una menor carga y eso está haciendo que esos grupos no sientan que están recibiendo servicios acorde a lo que pagan. Entonces, la reforma, además de aumentar la recaudación, puede tener otros objetivos como eliminar distorsiones entre sectores y también aumentar la eficiencia y la equidad. La eficiencia es que hay tanto yo recaudo por los impuestos que tengo, la cual aquí es muy baja, y la equidad es distribuir mejor la carga entre los contribuyentes de República Dominicana. Ante todo, bueno, Leonardo Conde, soy decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Yo creo que debemos hablar no como estamos haciendo desde las últimas reformas que se han hecho, solamente de aumentar los tributos, las tasas de los tributos existentes y de introducir nuevos tributos
con fines meramente de recaudación de ingresos. Yo creo que tenemos que hablar de una reforma integral, una reforma fiscal integral, que aparte de recaudar ingresos, enfoque también una mayor optimización en el uso del gasto público. Pero para eso hay que partir de una estrategia de desarrollo económico, un plan de desarrollo económico, llámenlo lo que se quiera, que identifique cuáles son los sectores donde el Estado necesita más apoyo del Estado y cuáles son los sectores donde el Estado puede dejar tranquilo porque el mercado está funcionando satisfactoriamente. En la actualidad me imagino que ese plan existe. Si no, hay que asegurar que identifique claramente esos sectores. Porque de lo contrario, creo que podemos repetir el error que cometimos en el año 1990, donde lo que hicieron fue una reforma puramente fiscal, puramente tributaria, que terminó perpetuando una estructura tributaria con escalas impositivas altamente regresivas, que han lesionado muy adversamente a las clases medias y a las clases más pobres del país. Y lo ha hecho justamente a base de echar a un lado los grandes avances que se habían hecho en los principales impuestos que pueden ser menos adversas a esa clase, que son el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el patrimonio. Entonces, eso se hizo a costa de la estructura industrial que existía entonces. Se eliminaron todas las industrias, la mayor parte del parque industrial existente entonces en el 90. Y terminó también llevándose de encuentro nuestro sector azucarero. Entonces, yo entiendo que no podemos proceder a una reforma fiscal sin antes revisar bien los sectores que vamos a priorizar, y va a haber ciertamente que eliminar algunos de los incentivos a sectores que ya muchos expertos han dicho que están sobreincentivados. Se ha hablado mucho sobre todo del turismo. No estoy diciendo que lo eliminen como están pregonando algunos, pero sí que revisen esos incentivos, a ver si realmente están siendo, como se alega, demasiado incentivados y se pueden reducir. Pero tampoco podemos dejar de incentivar nuevos sectores. ¿En qué renglón específicamente se me ocurre que eso debe ser prioridad? Sectores que generen fuentes de energía o energía de fuentes no convencionales, energías renovables. Ese sector es prioritario. Aquí dimos un paso para atrás con una planta de carbón, en momento que el mundo entero estaba saliendo de ese tipo de energía, por el daño que le hace al medio ambiente. Nosotros debimos estar ya hace tiempo fomentando fuentes de energía solar, eólica y de hidrógeno, que es lo que está de moda actualmente, de biomasa, y en lugar de eso, lo que estamos es teniendo una planta de carbón que ni siquiera sabemos qué vamos a hacer. Vamos a tener que mantenerla como está y explotarla, pero evidentemente que hay que incentivar otras alternativas. Una cosa más que quiero aclarar, que es muy importante. Se está insistiendo en decir que hay una reducida carga impositiva basado en un coeficiente de tributación que mide la cantidad de ingresos impositivos entre el PIB. Pero ese es un indicador falso
que nos lleva a errores. ¿Por qué? Porque hace más de 20 años que hemos estado maquillando las cuentas nacionales, sobre todo el Producto Bruto Interno. Y por supuesto tenemos un denominador inflado, exagerado, abultado, frente a un numerador real, y eso nos da una visión distorsionada de la carga tributaria. A lo mejor la carga tributaria aquí ya es bastante alta o adecuada, pero con ese coeficiente vamos a cometer errores. Yo hace tiempo que he planteado y planteo de nuevo que conviene crear un observatorio de las cuentas nacionales que esté dirigida por las universidades del país, las principales asociaciones empresariales y otros sectores representativos, como una forma de asegurar que nuestras cuentas nacionales sean más confiables, sobre todo las medidas del Producto Bruto Interno. Porque si no hacemos eso primero, podemos cometer grandes errores. Bien, muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Henry Ebrard, asesor y comunicador económico, asesor tanto del sector público como del sector privado. Creo... Y colaborador del ITEC también. Claro. Sí, ¿verdad? También. Ya un poquito más frecuente. Me ha gustado. Me ha gustado. Eso sí, tengo que reconocer que hay Fernando Álvarez Bogart, que siempre me decía, mira, Francés, está muy bien lo de la radio y la televisión, pero lo único que vale es escribir. Claro que sí. Creo que él tiene razón. Creo que tiene razón. Mire, creo que la República Dominicana está ahorita en un punto de inflexión, un momento histórico. Un momento histórico como probablemente lo vivió hace unos 30 años atrás, que producto de una profunda crisis social, política, económica, se implementaron una serie de importantes reformas que yo entiendo que podemos tener este punto de vista diferente sobre este proceso, pero sin duda alguna, independiente de que sí, también puede haber la discusión sobre la calidad de las cuentas, creo que hay algo indeniable. Este país ha crecido, la economía del país ha crecido muchísimo, probablemente una de las economías que más ha crecido en los pasados 30 años, y en base a las cifras oficiales, inclusive ha crecido tanto, especialmente después del COVID, que hoy en día, según las cifras oficiales, la República Dominicana es la séptima economía del continente, habiendo pasado a Ecuador y Puerto Rico. Pero del mismo modo que hubo un crecimiento extraordinario, yo creo que hay también un consenso de que este crecimiento no le ha llegado por igual a toda la población. Y que creo que el momento histórico que tenemos ahora es lograr, a través de una serie de reformas, no solamente una reforma fiscal, ahí concuerdo mucho contigo, de que debe ser parte de un conjunto de otras reformas, pero de las cuales quizás la reforma fiscal sea la madre, ¿no?, de todas las reformas, que permita crecer más, probablemente un crecimiento potencial que hoy en día se estima en torno a un 5%, que pudiera incrementarse a un 6, 6.5%, pero sobre todo un crecimiento de mejor calidad, en el sentido de que esta vez sí los frutos del crecimiento le puedan llegar a toda la población. Yo creo que eso es lo que está en juego ahora, porque mucha gente entiende, analistas entienden, de que seguir creciendo del modo que lo estamos haciendo ya no es sostenible. No es sostenible porque socialmente no va a ser sostenible seguir creciendo 5 o 6% cada año y dejando mucha gente en la pobreza, dejando detrás. Entonces creo que ese es el momento para efectivamente diseñar una serie de reformas que, además de la fiscal, yo creo que del conjunto de reformas del cual ha hablado el presidente Luis Abinader, yo destacaría las que están más, vamos a decir, que
tienen que implementarse de manera concomitante con la reforma fiscal, el tema de la seguridad social, Sí. tanto en la parte de salud como en la parte de pensión. Dentro de 10 años la gente va a empezar a pensionarse y ahí vamos a tener una grave crisis social, un problema, un estallido probablemente fuerte, porque la gente se va a retirar con un 30% de su salario. El sistema actual no permite garantizar pensiones dignas. Y la única función que debe tener un sistema de pensión es eso, garantizar pensiones dignas. No es el caso actualmente. Y dentro del tema de la seguridad social, algo que no es una sugerencia, sino un mandato de la ley, que es implementar el seguro de desempleo, que tanta falta hizo en el momento del COVID, que en ausencia del seguro de desempleo hubo que inventarse un fase 1, fase 2 para ti, quédate en casa con todo lo bueno y todo lo malo, ese tipo de programas. Entonces, obviamente, además de eso, el tema laboral, resolver un grave problema estructural de la República Dominicana, que es el nivel de desocupación. No, el nivel de informalidad. Tenemos una informalidad que la realidad creo que hay que sacar de la ecuación del cálculo del sector público, que se supone que por ser público debe ser 100% formal, que es prácticamente el caso, salvo probablemente en los municipios. En el sector privado, hoy en día, de cada 3 empleos, uno solo es formal. Y ahí pueden empezar a construirse los consensos. Creo que donde debemos empezar a discutir, a crear consensos, es olvidarnos de hablar de los cómo de la reforma, cuáles son las medidas que se van a tomar y ver, mire, cuál es el objetivo, qué es lo que queremos resolver, donde ahí es más fácil tener consenso. Sobre el tema de la informalidad, yo creo que todo el mundo estaría de acuerdo que eso no es aceptable y que deberán tener como objetivo mínimo en 5 o 10 años, pues con el tiempo que haya que tomar, de que deberán de llegar a tener un sector privado donde 2 empleos sean formales y uno solo sea informal. Si vemos el tema de las recaudaciones, otra característica parecido al tema de la informalidad, que es otro hueco en la estructura, como una raqueta de tenis, pero tiene un hueco en el medio, ¿no? Es los porcentajes, los niveles tan altos de evasión, que es una ineficiencia terrible del sistema. En el caso del ITEVIS estamos hablando de un 43%, la cifra oficial, lo cual quiere decir que el año que viene, para el presupuesto 2025, se va a proyectar cerca de 400.000 millones de pesos de recaudación de ITEVIS. Esos 400.000 millones de pesos apenas representan el 57% de la recaudación teórica que se puede tener. Creo que ahí también debe haber un consenso unánime de que eso no es aceptable. Tenemos que discutir cuál pudiera ser un nivel aceptable, óptimo, de incumplimiento, para no llamarlo evasión, que probablemente estamos hablando de un 20 o 25%, y un punto de evasión del ITEVIS, estamos hablando de entre 7.000 y 7.500 millones de pesos. Un pobre punto de evasión, y tenemos 43. Hacer una reforma que no busque tratar esos puntos es una reforma que no va a funcionar. Pero peor que el ITEVIS, el impuesto sobre la renta. Personas físicas y empresas. No estamos hablando de un 43%, estamos hablando de un 65%. Un 65% de incumplimiento. Tenemos que atacar esos temas. Y si a eso juntamos lo que tú mencionaste, el sector eléctrico, 86.000 millones de pesos en el presupuesto de este año, las transferencias, vemos que entonces hay una cantidad enorme de dinero del lado de ingresos y gastos que se pudiera buscar. Si del lado del gasto, tú mencionaste el tema de los intereses. Los intereses de la deuda, que son los grandes problemas que tiene hoy en día el Estado, que de cada 100 pesos que le entra al Estado, 25 pesos se tiene que dedicar al pago de los intereses. Ahí también todo el mundo estaría de acuerdo que tenemos que resolver eso, especialmente si lo comparamos con el gasto de salud. El gasto de salud ni llega a la mitad del gasto de intereses que hay en el presupuesto.
Y ahí creo que también en eso pudiéramos tener un consenso de que vamos a buscar a través de buenas reformas revertir esta situación, de modo que dentro de 5 o 10 años pudiéramos tener 2 veces más gastos en salud que en pagos de intereses. Creo que eso debe ser. Esas discusiones, una vez acordado un buen nivel de consenso sobre esos qués, entonces la discusión de los cómo, yo no digo que no va a generar peleas, disputas y todo eso, porque cada quien entiende naturalmente que defender sus intereses o los intereses de su sector, pero esas discusiones son más fáciles de llevar, porque naturalmente si hay un consenso sobre el objetivo, cómo llegar a este objetivo, ya la discusión es un poquito más racional. Ok, bueno, gracias por estas ideas generales que ustedes han hecho sobre el propósito anunciado por el gobierno de perseguir esas reformas, esas y otras más. Entonces aquí nos queda claro que hay una serie de condicionantes antes de llegar a esa anhelada reforma que el gobierno parece que la persigue con cierta urgencia. Es decir, que aun cuando el gobierno dice que va a darle prioridad a la Constitución, a la reforma constitucional, que mucha gente no sabe por qué tanta prioridad y para qué, tiene ahí como en la agenda, o sea, crear primero las condiciones de una reforma para seguir con otras más colaterales. Entonces veo que, como dicen ustedes, es preciso abordar antes que nada una solución al problema del déficit del sector energético, o sea, las grandes pérdidas que se está asumiendo el gobierno. Por el otro lado, lo que dice el profesor Conde es que hay que diseñar un programa de desarrollo para justificar las medidas que se vayan a tomar, que vayan en coincidencia con eso, y lo que plantea Henry, de que también se haga, o sea, que sobre qué base vamos a impactar con esa reforma, o sea, qué queremos buscar. Tú has hablado de la parte laboral y del empleo. Entonces, viéndolo bien, o sea, esto ya es una opinión nuestra, o sea, aquí lo que hay que hacer es la gran reforma del Estado, porque al Estado hay que reformarlo en sentido general, porque todas estas cosas que se van a hacer es tratando de resolver problemas inherentes a fallas del Estado al día de hoy. O sea, ¿cómo es posible que estemos en un Estado, se pierdan 24.000 millones de dólares en una educación que no sirve, y más de 16.000 millones en un sector eléctrico que tampoco funciona? Entonces algo anda mal. Entonces, sobre el tema de la reforma fiscal se ha dicho, bueno, unos aspectos pueden tocar, digamos, los niveles dispositivos que se tengan que considerar arriba o abajo, la base que será sometida a la tributación y el destino de las exenciones. Se quita o se reducen, en fin. Ese, digamos, como el juego de la reforma, porque ya los fines que se persigan con eso son otros. Entonces, bueno, una mejor un ambiente para crear empleos, la formalidad, o sea, que se consiga la formalidad, que se genere empleo y que también haya ingresos de buena calidad. Que si le tocara a ustedes, digamos, sugerir 5 puntos para una reforma, o sea, viendo ya las ideas que ustedes tienen, lo primero que hay que hacer y todo, digamos que ya vamos hacia el camino de la reforma, digamos 4 o 5 puntos ¿cuáles serían básicos para ustedes? Naturalmente todo va a depender de que se tenga un diagnóstico de una realidad como la actual, que es muy diferente a la del 21. Ahora tenemos guerra en el mundo entero, afectación de los suministros, una guerra económica y comercial entre las grandes potencias. El mundo se está reordenando, uno no sabe para dónde va a parar. Tenemos problemas del cambio climático, tenemos muchas necesidades de pobreza incrementada en muchas partes. O sea que no es fácil como
cómo abordar esto. O sea, ¿verdad, Cándida? ¿Cuál es? Diga usted. No podemos. Mire, yo creo que primero Cosas puntuales, definir cuál es el objetivo de la reforma. Claro. Si queremos aumentar las recaudaciones, Exacto. en qué magnitud. Si queremos hacer tener un sistema tributario más simple, que yo creo que es necesario, que facilite al contribuyente hacer el autocumplimiento. Segundo, creo que deberíamos definir los niveles de equidad, tanto vertical como horizontal. Vertical es que diferentes industrias tengan más o menos la misma carga acorde a su proporción o aporte al PIB. Y horizontal es que dentro de un mismo sector no hayan dos contribuyentes que paguen de manera diferente. Y eso se da más que nada por las exenciones. Tercero, yo creo que la discusión sobre las exenciones hay que contextualizarla. El gasto tributario, que es todo aquel gasto que el gobierno no recibe o deja de recibir, todos aquellos ingresos que el gobierno deja de recibir por leyes de exenciones o de incentivos, anda en 340.000 millones de pesos. El 53% de eso, es decir, 180.000 millones de pesos, viene por ITEVIS. Cuando uno ve de dónde sale el ITEVIS, más de la mitad de eso viene o de alimentos y bebidas no alcohólicas que no pagan ITEVIS, que están exentos, de gasto en salud y educación que está exento, y de gasto de alquiler que las personas no pagan el ITEVIS. Entonces, si vamos a desmontar ese esquema de exenciones, quizás como en algún momento planteaba el gobierno, poniendo una tasa diferenciada más pequeña de ITEVIS, estamos conscientes de que es algo que se le va a cargar más que nada a aquellos que compran en comercios formales. Y volvemos sobre la informalidad. Lo otro es que sí o sí debemos tener compromisos como país. Compromiso 1, plan para resolver el tema eléctrico. Compromiso 2, cómo vamos a formalizar, cómo vamos a fortalecer el empleo formal. Porque si aumentamos la tasa marginal, la última que se paga, del impuesto sobre la renta para asalariados, por ejemplo, la reforma 2021, el gobierno planteaba llevarlo de 25 a 35%. ¿Cuál va a ser efectivamente el impacto sobre ese grupo de personas que son los empleados formales? Porque el informal normalmente no lo paga. Y creo que un último componente que deberíamos evaluar es, ¿estamos nosotros en capacidad de discutir una reforma fiscal amplia? O sea, el gobierno no tiene tantos gastos que recortar. Y vamos a ser francos, el gasto público dominicano es bastante rígido. Son transferencias, pago de intereses y pago de nómina. O sea, el gobierno de golpe no va a cancelar un tercio de la planilla de trabajadores, ni puede dejar de pagar los intereses, ni puede dejar de hacer transferencias como al sector eléctrico, porque se apaga el país. Entonces, la mayor parte de la reforma va a venir por el lado tributario. Estamos nosotros conscientes de que ahí lo que se va a hacer es un aumento de tasas y un aumento de la base imponible, una ampliación de base, y que eso efectivamente va a golpear a los sectores tradicionales, que son los que siempre se cargan: sector comercio, minería, en parte la banca, y los consumidores, pues aquí el sistema tributario penaliza más al consumo que al patrimonio. Entonces, tener nosotros claro de quiénes van a ser los sujetos pasivos en este caso, que van a cargar con mayor peso una reforma, cómo eso afecta la igualdad o desigualdad del ingreso, y también evaluar si podemos hacer algo con dos reformas puntuales, que son sector eléctrico y mercado laboral. ¿Tú vas a decir que vayamos primero a la reforma del sector eléctrico antes de pasar? O un plan, porque eso es algo que se toma 6-7 años, si somos realistas. Entonces, si vamos a ponernos en eso, es un plan con compromiso de gasto en inversión para rehabilitación de redes, repotenciación de subestaciones, que comience a reducir las pérdidas y exigirle metas de cumplimiento a los administradores de las sedes, porque no puede ser que yo sea el CEO de una empresa y de momento todo vaya mal y no tenga yo ninguna responsabilidad sobre eso. Señor Conde, y en el caso de sus ideas sobre las exenciones ¿a dónde más o menos se inclinaría? Es un aspecto también bastante... Me inclino hacia lo que él está planteando, que lo primero es que tengamos claro cuáles son los objetivos. Eso es fundamental. No vamos a estar improvisando
el gobierno tiene que tener muy claro de cuáles son los objetivos de la reforma. Y también me inclino a decir que no hay mucho margen por el lado del gasto existente, al igual que estamos planteando. De hecho, ya el presidente de la República, desde el decreto de junio del año 2021, ha estado optimizando gastos y racionalizando el gasto público, y eso fue lo que le permitió obtener una reducción de más de un 80% del déficit fiscal en el año 2021. O sea, por ahí estoy de acuerdo también con él. El problema principal está por el lado de la tributación, la estructura tributaria. Entonces, de acuerdo, hay que hacer algo con el sector energético. Pero con eso hay que tener un poquito de cuidado, porque aquí automáticamente se entiende que privatizar va a resolver todo. Y realmente no tiene sentido privatizar si tú no estás al mismo tiempo regulando. Y el Estado nuestro ha cometido ese error por querer quitarse de gastos, ha privatizado por querer no tener que subsidiar. Y hay sectores que vamos a tener que seguir subsidiando forzosamente. Y entonces ha tenido que echar para atrás con medidas todavía peores, volviendo a otras modalidades de subsidio. Entonces hay que hacer un estudio muy profundo sobre lo que hay que hacer con el sector energético. Con el sistema de los incentivos también hay que reducir incentivos en sectores que en la actualidad están sobreincentivados, que le está yendo muy bien, que son sectores muy lucrativos. Yo no quiero mencionar nombres, pero yo tengo amigos empresarios que ya son muy ricos y pueden con sus propios recursos seguir promoviendo ese sector. Cuando habla de reducción, más o menos, ¿en qué está pensando? Correcto, pero no debemos tampoco pensar en reducciones drásticas ni reducciones bruscas. Estamos hablando primero de estudiar bien en qué medida podemos reducir, identificar cuáles sectores podemos reducir, y siempre en forma gradual, no desarticular el sector como hicimos en el 90. Hay que tener mucho cuidado de eso. Perdón, usted ha criticado, o sea, el impacto llamándola regresiva de esas reformas del 90. Bueno, en este caso que vamos a abordar en el 24, vamos a decir, en el 24 o en el 25. En el 25. ¿Qué cosas deberían enmendarse de aquel modelo? La extrema dependencia, que como él mismo estaba señalando, colega, que hace que los principales que carguen el peso de la tributación somos los consumidores. Cada vez que vamos a un restaurante que tenemos que pagar 18 o 20% más el 10%, eso es demasiado obvio. Más del bolsillo. Entonces nosotros, los que van a los restaurantes, nosotros los más ricos, necesitamos una estructura tributaria con una carga que penalice más a los sectores de mayor ingreso. No hasta el punto de que nadie quiera ganar mucho dinero, pero actualmente, por ejemplo, el impuesto sobre la renta, ¿a quién es que grava principalmente? A los que somos empleados. Yo soy un empleado. Entonces las empresas tienen muchísimas formas de evadir el impuesto sobre la renta, pero la mayoría de nosotros no lo podemos evadir, y tenemos que buscar formas más racionales y eliminar una de las grandes injusticias, que es ese anticipo. Ese anticipo para mí es una de las grandes injusticias. El Estado cobrando por algo, una riqueza un ingreso que no se ha generado. Es un préstamo que hacen a la gente. Perdón, y Henry hablaba de la informalidad, o sea, el impacto de la informalidad. Entonces, ¿cómo una reforma fiscal resolvería ese problema de la informalidad? No, la informalidad, a mi juicio, se resuelve con la creación de empleos, en la medida que el trabajador informal vea que le están ofreciendo un empleo bien remunerado y que en ese empleo le van a asegurar los beneficios que debe asegurarle, la seguridad social. Eso, en esa medida se irá mejorando.
Yo creo que no veo otra forma de resolver ese problema que no sea de esa manera. No sé si Henry tiene otra. Mira, en ese sentido, o sea, porque si la informalidad sigue siendo un problema grave en la economía, entonces una reforma fiscal que no contemple una solución, entonces queda, como tú dices, está condenada al... Miguel, efectivamente, mira, y ahí no hay consenso sobre esto. Yo entiendo que al igual que en una empresa, hay que poner dentro de los objetivos y las consecuencias de la reducción de las informalidades, de la evasión, de la reducción del subsidio y todo eso. Si no se pone, entonces automáticamente se crea el incentivo perverso de no resolverlo, porque siempre será más fácil aumentar la tasa de un impuesto, que siempre es lo que ha pasado. Entonces, obviamente, entenderán que existe un nivel de resistencia por parte de los que tendrían que estar cumpliendo con esas reducciones de las pérdidas, la reducción de la informalidad, la reducción de la evasión, porque es más fácil contemplar un incremento que venga de otro modo. Entonces, dicho eso, creo que dentro de las 3 o 4 medidas a las cuales yo me enfocaría, primero, dentro del nivel de consenso, que tampoco lo hay, sería acordar cuál debe ser un nivel de déficit fiscal aceptable. Hoy y mañana, o sea, voy a tener una meta que permita, que estaríamos buscando un nivel de déficit que me permita ir desmontando el alto peso, la alta carga de los intereses, y también algo que me permita entender que no es ni bueno ni malo endeudarse, depende para qué. Y cuando hablamos de equidad vertical y horizontal, como tú mencionaste, creo que no debo de mencionar la equidad generacional, porque ahí está el modelo de sostenibilidad o no del nuevo modelo económico. Del mismo modo que es completamente injusto cargar a la próxima generación el costo de la fiesta o de la falta de disciplina fiscal, porque entonces si nos endeudamos porque no somos serios en el gasto, entonces le mandamos la cuenta a los que van a venir después. Igualmente se debe pensar que, mira, la inversión en un puente, una carretera, un puerto, un hospital, que dentro de 30 o 40 años, si se ha hecho bien, va a seguir utilizándose, es justo que las generaciones futuras paguen su cuota también, y para eso pues vamos a dedicar más bien financiamiento para financiar un gasto de capital más que un gasto corriente. Entonces, ¿cuál debe ser un nivel de déficit aceptable? Y ahí no hay consenso para nada. Hay gente que les va a decir que deben tener ni siquiera déficit cero, deben tener superávit. Una locura. Un país como República Dominicana necesita poder financiar el desarrollo, financiar una serie de cosas que solamente se pueden hacer desde el Estado. Ahora, ¿cuál debe ser un buen nivel? Los cálculos que han hecho los economistas oficiales entienden que el nivel de hoy, 3.1, 3.2%, es un nivel que no permite, o sea, no se va a agravar mucho, tenemos la deuda, pero no va a mejorar. O sea, va a seguir creciendo un poquito, de poquito a poquito, el peso, esta relación de intereses versus ingresos, que para mí es la más importante. O sea, el peso de la deuda como porcentaje del PIB me parece un poco irrelevante. Más importante es que cuánto de los ingresos tenemos que sacrificar al pago de los intereses, porque eso es lo que me resta grados de libertad para hacer una buena política pública. Entonces, los cálculos nos dicen que, mira, si tú logras bajar el déficit a 2.5% del PIB, empieza a mejorar la ecuación. Tú se lo sigas bajando, quizás un nivel de 1.5, 2%, quizás sea un monto bastante cómodo, que no se va a lograr. Ahí completamente de acuerdo, doctor. La terapia de shock mata más pacientes que los que va a curar. Entonces, o mata sectores, hay que tener mucho cuidado. No podemos matar a los clientes, eso es malo. Entonces, démonos el tiempo para hacerlo, y mandando esta trayectoria previsible
de descenso, de desmonte del déficit, va a pasar lo que probablemente sea uno de los grandes objetivos del cual tanto el presidente como el ministro de Hacienda han mencionado, que es lo que se llama el grado de inversión. Lograr el grado de inversión para el país. ¿Qué es el grado de inversión? De que la nota que le van a poner las agencias crediticias, Standard & Poor's, Moody's o Fitch, nos pone una nota tan buena que ya se entiende que una inversión en la República Dominicana, prestar a la República Dominicana, no tiene carácter especulativo, sino que es una inversión segura. No estamos tan lejos de ahí. Nos faltan básicamente 2 peldaños para llegar ahí. Ya Standard & Poor's, en el informe que publicaron justo después de las elecciones de mayo, mencionó que con el paquete de reformas que se va a implementar, final del año, principio del año que viene, nos van a subir de nuevo la nota. Para llegar al último punto, para coronar, habrá de esperar 3 o 4 años que las reformas, una vez implementadas, empiecen a dar su resultado. Pero si logramos esto, va a haber 2 impactos extraordinarios para la economía dominicana. Del lado del pago de los intereses, vamos a tener un ahorro de prácticamente un 30% en el pago de los intereses. Estamos hablando ahí sobre solamente los intereses del sector público, 70, 80 mil millones de pesos de ahorro, que eso nos libera una gran porción del actual ese déficit fiscal. Pero esta baja la tasa de interés no va a ser solamente para el Estado. Todo el sistema va a tener una baja de tasa de interés, las empresas y las personas, y eso va a ser un alivio muy importante para la clase media, que hay unos gastos muy importantes que tiene. Entonces usted está diciendo que la reforma es necesaria. Pero claro, porque uno de los resultados positivos que se va a buscar es lograr este grado de inversión. Y no solamente esto, sino que con el grado de inversión vamos a recibir una avalancha de inversiones en el país. ¿Por qué? Porque hoy en día, que ya República Dominicana, un poco la niña bonita a nivel internacional para los inversionistas, muchos inversionistas que quieren invertir aquí no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque en sus reglamentos, en sus leyes internas, no les permite poner dinero en un país que no tenga el grado de inversión. Cuando tengamos el grado de inversión, no estamos hablando de 4 mil millones de dólares de inversión extranjera, estamos hablando de 6, 7, 8 mil millones. Entonces, esto de tener la reforma fiscal con otras reformas para poder mandar una señal, esta narrativa que me parece tan importante como las mismas medidas, de que haya una narrativa alrededor de las reformas, tanto para que la sociedad pues acepte las reformas, porque va a ver cuál es el norte, pero también hacia afuera. Eso permitiría que todo esto crea una dinámica positiva. Yo creo que lo que está en juego ahora. Por eso esas reformas son inevitables, y la madre de todas las reformas efectivamente es la fiscal, porque a fin de cuentas es la que nos pone la nota, ¿no? Sí, usted está planteando que la necesidad de la reforma fiscal y los objetivos y lo que se busca, porque eso es lo que se ha dicho desde el 21, ¿no? Del proyecto que incluso circuló de manera extraoficial. Sí. Eso está contemplado ahí. El tema sobre esto es hacerle entender a la sociedad dónde va a estar la carga. Porque, por ejemplo, el profesor hablaba de que busque la equidad. ¿De qué manera vamos a buscar la equidad si hemos estado todos cargados con el consumo? ¿Qué va a pasar con el impuesto de la renta y qué va a pasar con la propiedad? Es que es ahí donde las medidas tienen que ser coherentes con la prosecución del objetivo y con la narrativa. Eso es fundamental. Entonces, en este sentido, si la narrativa es solamente lo que es la narrativa de hoy, que básicamente la reforma irá a buscar 150 mil millones de pesos y a ver de qué manera lo sacamos. Eso no es una reforma fiscal, eso es una reforma tributaria. Volvemos a lo mismo parche tributario que irritan a la gente.
Esa es la impresión que tiene la sociedad. Incluso cuando el presidente habló, yo le dije, mire, se lo dije claramente, aquí la sociedad tiene la idea de que esta es una reforma que se está haciendo simplemente para pagar las cuentas del gobierno. Sí. Yo se lo dije así mismo, aquí delante de todos ellos. Obvio que sí, hay que es la percepción que se tiene, que para eso, no para, como dice el profesor Conde, para generar un estado de bienestar, qué sé yo qué, con planes de desarrollo. Ni de... Es que obvio que hay que ir a buscar, quizás no sea 150, quizás sea 200 mil millones o 120, poco importa, pero si solamente el tema es ver, mira, ¿a quién le vamos a cargar la cuenta? Esto va a ser la autopista al desastre. Claro. Habremos perdido una oportunidad y vamos a tener un problema. Ahora bien, si explicamos que efectivamente eso es para... El doctor Balaguer mencionó, aquí está el avión en la pista, listo para despegar. En esta oportunidad no es un avión, es un cohete para alcanzar las estrellas. Eso, o sea, si no se crea una narrativa... ¿Con cuál combustible se va ese cohete? ¿Hidrógeno o un combustible nuclear o se va con alcohol de caña? Alcohol de caña, porque no. Alcohol de caña. No, o sea, hay que tener un discurso positivo, optimista. Entonces ya es más fácil. Entonces, si la carga se distribuye bien también, no es ya ampliar la base del ITEVIS va a tener como resultado que efectivamente muchas cosas que no pagan van a pagar. Ahora, claro, si conjuntamente con eso ustedes van a identificar 8, 10, 15 alimentos básicos que hoy en día pagan un 16, un 18 y que producto de la reforma se le va a bajar el ITEVIS al 0, una tasa intermediaria, y que producto de la reforma algunos productos bajan de precio, ya la narrativa no es la misma. Entonces hay que abordar eso de una manera positiva, inteligente y sensible. Yo tengo algunos comentarios sobre la magnitud de la reforma. El Fondo Monetario Internacional hablaba de aumento de ingresos por 2 puntos del PIB, 2% del PIB, y gastos compensatorios, mayor gasto de capital por 1% del PIB. Es decir, que la diferencia mejora el déficit en 1% del PIB. Como está ahora, que es 3.1, 3.2% del PIB, el déficit hace que los intereses sigan aumentando y compromete a futuro la carga de la deuda, o sea, compromete a futuro la sostenibilidad de la deuda. Ahora bien, no podemos pensar que una reducción del déficit a 2.8, 2.9 es algo correcto. Eso igual mantiene el problema, porque ya tenemos unos intereses que están en 3.5. Es decir, que tenemos que al menos alcanzar un déficit, un superávit primario, es decir, sacando los intereses, los ingresos que sean mayores que el gasto. Por otro lado, con el tema de grado de inversión, yo trabajé mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda y el grado de inversión es una aspiración que se tiene de hace años y de hecho han habido unas reformas estructurales que han ido sirviendo a ese punto. Ahora bien, nosotros vernos como grado de inversión no es algo que dependa de esta reforma, depende de un conjunto de cosas que entiendo no van a pasar en los próximos 10 años. Se toma un tiempo. Toma un tiempo. Y aunque viniera, eso afecta a la nueva deuda que se coloca. Por lo tanto, si ahora mismo estamos pagando 160.000 millones de pesos, el ahorro sería quizás 3 puntos menos para la nueva deuda. Por lo tanto, ahorraríamos aproximadamente 5 o 10 mil millones de pesos por año. Entonces, el impacto del grado de inversión le sugiere al gobierno, creo que el gobierno no debería venderlo como un gran objetivo con la reforma fiscal, porque el objetivo no es tan grande así como se puede pensar. A nivel de qué hacer con el dinero que se genere por la reforma, sí pienso que hay que darle certezas a la población de que algunos servicios van a mejorar. Hemos visto empeorando el sistema de atención a emergencia, el 911. En los hospitales, a muchos vemos quejas constantemente que no tienen medicina, que no hay capacidad para atender dominicanas, sobre todo. Entonces yo creo que una forma de vender la reforma debe ser explicándole al contribuyente que va a ser el que pague, mire, tal servicio nos comprometemos a mejorarlo. Cuando eso pase, creo que va a ser más digerible la reforma, pero no creo que sería algo tan correcto venderlo inmediatamente con grado de inversión, porque es algo que no depende enteramente ni siquiera de República Dominicana. Y hay otras reformas ahí que no hemos mencionado, por ejemplo, recapitalización del Banco Central,
que también intervienen para lograr ese objetivo. Y es algo ya más de largo plazo. ¿Tienes más preguntas, Cándida? Sí, es con al señor Conde, cuando él hablaba de crear un observatorio de las cuentas nacionales. De cuentas nacionales. Pero, porque no me queda claro, nosotros tenemos una metodología. Quitar el control al Banco Central de tenemos una metodología que es la que usa a nivel internacional. Sí, pero yo trabajé adentro. Sí. Y yo sé cómo eran desde la época que yo estaba allá, y estamos hablando de la prehistoria. Ajá. Porque yo trabajaba allá. Todavía sí. Son de 4. Sí. Y desde entonces obteníamos una cifra y yo era un auxiliar técnico de tercera clase. Entonces me llamaba a buscar un amigo mío que ya está en la Junta Monetaria, no quiero mencionarlo, el entonces asesor económico del gobernador. Esa tasa de inflación está muy elevada. Esa tasa hay que bajarla. Esa tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno está muy baja. Hay que revisarla. Entonces, eso era entonces. Y yo sé que cuando yo vi, yo me acuerdo en un momento determinado que la tasa de crecimiento del PIB en términos reales nuestro era casi 8%, mayor que todos los países del sudeste de Asia. Y que Brasil, yo dije, pero se ha vuelto loco el amigo mío que está haciendo esto. Yo le digo, porque yo una vez, antes yo sabía sacar un poco lo de la inflación, de manera individual yo lo hacía buscando. Y yo aprendí con ellos un curso que hice sobre una inflación con el Fondo Monetario, y yo le escribí de que había la necesidad de cambiar esa metodología. Me cayeron los palitos, ¿sabes? No, pero déjame decirle. Te mandaron una página y media para porque yo también trabajé ahí. Una página y media. No hacen sino utilizar los datos nuestros. Claro. En esa discusión que tuvo ahora mismo el presidente Leonel Fernández con el presidente Luis Abinader, no, en la época mía la economía crecía más. Y entonces el presidente Abinader le contestó, no, pero la fuente de los datos es la misma. Claro. O sea, los dos le estaban maquillando los datos. Y esa es la pura realidad, hay que reconocerla. Por suerte que yo no tengo empleo público y puedo No, pero aquí se maquilla todo, pues yo me recuerdo cuando eso pasa con los periódicos, que llegaban gente y después, ¿cuántos periódicos se tiran aquí? La gente decía, qué sé yo, ¿cuántos mil periódicos? Mentira. Se maquilla el índice de costo de vida sobre todo y la tasa de crecimiento del producto. No es que no hemos crecido, estoy de acuerdo con Henry, hemos crecido, todos estamos de acuerdo, pero quizás no en la magnitud que dicen que hemos crecido las cuentas nacionales, y eso hace que creemos una injusticia tributaria si nos estamos llevando de ese coeficiente para cobrar impuestos. Una inquietud que yo tengo. Entonces, lo que yo siempre he planteado, quizás aterrado, vamos a dejar crear un observatorio de las cuentas nacionales, donde las universidades participen. Claro. Nosotros los decanos no somos tan bandidos, ¿no? Sí. No tenemos tanto interés romano. Los directores de las escuelas de economía, las asociaciones de empresarios, porque ellos tienen interés en que esas cuentas se mejoren. Desde luego le tienen miedo al Banco Central, por eso no lo dicen. Pero yo estoy seguro que ellos estarían de acuerdo. Y otros sectores representativos en la directiva, independientemente de que hayan técnicos abajo que sean lo que tengan. Mira, el tema no deja de ser interesante, y creo que ahí a nivel continental quizás un muy buen ejemplo, claro, y un país muy grande, el caso de Brasil, donde efectivamente usted tiene un par de institutos, probablemente uno el Getúlio Vargas, que producen, y hay otro del sector privado, producen cifras y generalmente son muy parecidas a las cifras oficiales. Correcto. Y si hay una desviación, entonces se forma un debate, se ve, y es interesante. Ahora, hay una realidad que las cifras son las cifras, es decir, una metodología. Lo que es importante es que hay consistencia en la metodología, pero yo creo que independientemente de cuál ha sido la intensidad, es indeniable que ha habido un crecimiento importante, e igualmente indeniable de que este crecimiento no le ha llegado a toda la gente con la misma intensidad. Sí. Que eso son las cosas que debemos de poder mejorar. Una pregunta, perdón. O sea, como yo decía desde el principio, que eso ha sido mi gran inquietud. O sea,
cuando aquí se habló de ese muñeco, que nunca, nosotros lo tuvimos, lo tenemos, de la reforma del 21. Estamos viviendo en un mundo que se estaba sacudiendo poco a poco de los efectos de la pandemia. Como dijo Henry, se han creado unos mecanismos ahí de auxilios sociales, de empleo y todas esas cosas. Bueno, después de todo eso, vienen entonces, hace un año y pico, las guerras, viene también registrándose en el mundo un proceso hacia la multipolaridad, que todo eso tiene que tener un impacto en todas partes. Entonces, en este cuatrenio hemos visto también una caída pronunciada de las exportaciones y un aumento también muy desproporcionado de las importaciones, o sea que son elementos que distorsionan este esquema. Pero fuera de todo eso, entra con fuerza en el escenario mundial la inteligencia artificial con todas sus bondades o sus peligros, como es el de sustituir gradualmente miles de oficios humanos. Entonces, yo pienso que si se va a hacer una reforma, tiene que considerarse también cuál sería, digamos, la realidad que vamos a vivir en un momento en que muchas empresas tengan que no tengan que depender del factor humano que genera empleo, sino del automático, es decir, de la tecnología. Aquí vino el otro día una persona de las pequeñas empresas, que no estaba ahí, dice: mire, Miguel, yo tengo una empresa y necesito 35 personas y no aparece. Va a tener que automatizar porque no. Entonces, ¿dónde vamos a procurar un bienestar de la sociedad si no hay, primero, no hay empleo para ciertos oficios que no tienen que necesitar tantas destrezas y tantas cosas? Y sin embargo, ahora vamos camino hacia un mundo donde se necesitarán destrezas tecnológicas para eso. Entonces, todo esto ya, incluso esa realidad estamos viendo tan claro que las universidades están ya modificando sus currículums para ofrecer carreras enfocadas en un mejor aprovechamiento de la tecnología. O sea que estamos hablando entonces de una reforma fiscal para corregir un problema de la del 90, como si estuviéramos viviendo en un espacio que no es el que finalmente nos tocará. O sea, muchas cosas van a, qué sé yo, pueden cambiar. A lo mejor las proyecciones que tú estás haciendo de que por aquí vamos a conseguir más ingresos, no las consigues. Eso es como medio... Pero por eso, don Miguel, yo creo que la reforma no puede ser mirando en el retrovisor. No. Hay que tratar de mirar hacia adelante y, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial es un reto considerable para cualquier sociedad, porque es muy probable que muchos oficios y que haya que intervenir, invertir en tecnología más que nada. Entonces, obviamente, necesitamos probablemente elevar el nivel para poder lograr aprovechar esto. Hay que hacer un ajuste y elevar el nivel general acá, o sea que efectivamente tenemos un poquito de... es un reto, el tema climático. También. El tema, cómo nos está afectando el clima, ¿no? Si vemos, hablamos de la inflación, realmente donde más nos ha afectado en los pasados 3 años el tema climático ha sido en el precio de los alimentos. Claro. No solamente, no tanto los que importamos, los que producimos aquí, sí, claro. Cuando vemos los ciclos divisa la tierra, el plátano y todo eso, sí, es un problema. No ha sido por razones monetarias, no ha sido tanto porque los fertilizantes suben de precio, que se subieron de precio, sino que efectivamente el clima, sequía y lluvia ha afectado más a los cultivos, y eso lo tenemos que tomar en cuenta, porque el tema de la producción nacional tendrá que ser importante, pero ahí hay un factor riesgo en el tema de la agricultura. Tenemos que ver cómo tratar eso e incorporar eso también dentro de esta... Bueno, es todo paneles que hemos hecho. Estos paneles que hemos hecho aquí me convencen cada día más de que esa reforma está explotada de este mano. Esta reforma fiscal ya le metieron una dinamita.
Tiene una dinamita puesta. Lo único que espero es que no sigan cazando en el zoológico. Hay una serie de gente que puede pagar más. Exactamente. Que no seamos lo que siempre pagamos. Y que obviamente definamos cuál es el país que queremos por reforma. Pero va a recaer sobre nosotros. Es muy altamente probable, porque es lo más fácil. Porque somos pero más fácil. consideremos eso, no cazar de nuevo en el zoológico.